Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, estamos en un déjà vu. Siento que esto ya ocurrió, no sé por qué, pero no pasa nada. Yo soy Bobby y estamos en otro fin de semana hereje. Yo no tengo por qué pedir disculpas de nada en este momento y les voy a presentar a mis hermanos y amigos y confitrianos. Alejandro el Vázquez. No tienes madre, me cae cabrón. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza. ¿Cómo estás, amigo Vasco? Mira, Fray Vasco, ¿cómo estás? Estoy bien. Tomé los hábitos después de lo que nos hiciste. Quiero contarle al público. ¿Estamos grabando en este momento, Ale? ¿Estamos grabando? No sé, ¿le diste rec? El botoncito rojo. Es un botón rojo que tiene un círculo así rojo en medio. Yo no sé de qué están hablando. Quiero contarles que este episodio ya lo grabamos entero. No es cierto. Todo, no. 1 hora y media, en el que además hablé yo solo, porque es un tema que preparé yo y cuando terminamos Bobby nos contó que no lo había grabado, así que... Pero si ustedes son Patreons y si no lo son pueden hacerse porque las pistas de audio están, así que para los Patreons va a quedar la primera versión también, en algún momento se la vamos a dar, así que vamos a intentar hacer ahí como un Frankenstein extraño a ver si podemos lograrlo. Algo vamos a hacer. Lo que más o sea, la parte del pedir perdón y eso, bueno, no es necesario, pero que diga que no sabe por qué siente el déjà vu, eso es lo que más me indigna, Durán. Es que diga que no sabe por qué, cuando es solo por él que estamos grabando todo el episodio de vuelta. Es que se diversificó la línea de tiempo, ¿viste? Como en Loki. Se diversificó, sí. Entonces eso fue en otra realidad. Entonces no vale la pena concentrarse en eso para nada. Debe ser eso. Bueno, muy bien. Déjame presento a nuestro otro coanfitrión, el Anton Chigurh de No Country for Old Men, que es Herejes el Podcast. Sí le queda, ¿no? Sí le queda. Güey, siempre dices salvo que por me el queda, peinado, güey. por suerte. El peinado de Max Steel. Salvo que no tiene el peinado. No, así tendrías que dejarte el pelo largo y hacerte así como un corte de cazuela. Güey, si yo me dejo el pelo largo, me parecería el Pío de Valderrama, güey. ¿En serio? ¿Se te hace rulo? Ay, qué bueno, boludo. Bueno. ¿Qué pedo? ¿Cómo están, güey? Nada, ya tenía rato que no platicábamos porque nos fuimos de vacaciones muy merecidas. Sí. Güey, el día que te vea te voy a dar un zape, güey. ¿Por qué, güey? Nada más por deporte. ¿Qué te pasa, güey? Qué hostilidad. O sea, todavía habla de que se fue de vacaciones, güey, cuando prácticamente el Vasco manejó 1000 kilómetros, güey, cargando sus micrófonos. Por gusto. Cargando sus micrófonos, güey, buscando la red de internet en el lugar donde llegó. Se movió 15 veces del lugar para ver si tenía la conexión correcta. Se aventó toda la puta investigación de una doña que amamantó a un bebé muerto. Ah, no, al revés, una muerta que amamantó un bebé muerto que amamantó una doña. Ya a esta altura puede ser cualquier cosa después de la primera grabación. El cabrón hizo todo lo imposible. Lo único que tenía que hacer Bobby era apretar rec. Lo único en ese episodio. El botón rojo, güey. Y te valió verga, güey. O sea, no me valió verga, güey. Se me olvidó. Te mamaste, güey. O sea, era algo que sí tenía mucha importancia en mi corazón. Por estas cosas hacemos Herejes el Podcast. Sí, vas a poner ese nivel al nivel por esta diversión, güey. O sea, yo pensé que estás
poniendo con los pederastas. No. Sí, Realmente este tipo de puntadas, Prefiero un güey. pederasta que alguien que no aprieta rec cuando estoy preparando la... No, claro, porque ya estás grande, pero... Claro, exactamente. Me causa más daño el que no aprieta rec en la grabación. Güey, neta, esta anécdota va a pasar a la historia de Herejes del Podcast. Igual lo peor, en este caso, lo peor es un pederasta que no aprieta rec, ¿no? Que es el caso. Eso sería como lo peor. No es el caso. No es el caso. Chale, güey. No voy a aceptar estas calumnias sobre mi carácter. El único vestido de pederasta hoy es Vasco. Sí. Yo estoy listo. Me falta la van amarilla y estoy. O negra. Estás listo para hacerte todo un highway killer, ¿no? No mames, güey. Exactamente. Parece Eminem pederasta. No, porque a Eminem le sale la barba bien rara. No, yo por la pinche capucha. Ah, Sí. sí. Tengo la capucha. Muy Y bien. también tengo esto. Dale, vamos. No, espérate. Por si querían imaginar la salchicha coctelera, ahí tienen un dato más para pulir esa imaginación. ¿De qué vamos a hablar, amigos? No sé. De lo mismo que hablamos la última vez que no apretaste rec, que es de... No sé, es que no sucedió, entonces no sé de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar, amigos? Bueno, vamos a hablar, mis queridos amigos, por primera vez, de el Por segunda santoral. No, primera. Eso es en otra línea de tiempo que no tiene que ver con Voy a nosotros. disfrutar mucho este episodio, güey. Sobre el santoral pagano argentino vamos a hablar. Es la primera vez que vamos a hacer un episodio de Argentina. Espero que salga bien, así hay otras oportunidades. Esto es como todo, ¿no? La gente pide algo porque esto es producto de que mucha gente pidió que había que hablar algo de Argentina y después van a decir que no les gustó, ¿no? Como cuando piden tiene que haber 3 precuelas de Star Wars y después son una cagada y todo el mundo se queja. Bueno, esto mismo va a pasar con el episodio de Argentina. Esperemos que ¿Alguien pidió las precuelas de Star Wars? Yo no me acuerdo de eso. Mucha gente quería, porque él había dicho que tenía... Bueno, no importa, no nos vamos a meter ahora en Star Wars, que ya hicimos una introducción demasiado larga. Les cuento qué pasó. A ver. Resulta que yo estaba buscando material para estudiar otro tema y me encuentro esta revista vieja argentina ¡Qué bien! que dice ¿en qué creen los argentinos? ¿No? Entonces, si ven acá en la tapa, están varias figuras del santoral religioso y pagano argentino. Acá arriba está San la Muerte, que ahora les voy a contar un poquito y por eso tengo su capucha. Acá está el Gauchito Gil, acá está la difunta Correa, Gilda y un par más. Entonces, cuando vi esto dije, che, estaría bueno contar un poquito sobre las creencias de Argentina, porque siempre está esa falsa percepción de la cual probablemente yo también soy responsable ante nuestra audiencia cuando hablamos sobre la religiosidad en mi país o en mi ciudad y yo digo que no somos tan católicos y hablamos de esas cosas y es cierto. Es cierto que la religión católica en la Argentina, si bien formalmente hay un núcleo importante de católicos declarados en los censos y todo eso, la información estima que solo un 8% asiste a ritos religiosos. Pero eso no quiere decir que hayamos reemplazado nuestra lejanía con la Iglesia Católica por un escepticismo cientificista en el cual estemos todos leyendo Nature y pensadores The críticos Lancet, que alaban a Maradona en un altar. Sino que lo trasladamos exactamente a otro tipo de figuras paganas, para lo cual hay toda una explicación que lo vamos a ir viendo alrededor del episodio. Pero para contar esto y hacerlo un poco más entretenido, les voy a contar 2 que son de las figuras más importantes de este santoral pagano. Como yo ya se las conté, porque ya hicimos este episodio, los chicos ya están informados del tema, entonces vamos a ir charlando entre los 3, lo cual me parece que lo va a hacer mucho más entretenido que la primera grabación. Creo que al final, lo peor de todo esto es que Bobby va a decir, ¿vieron? Al final salió mejor así. Eso es lo que va a terminar pasando. No sé de qué hablas. ¿Estás hablando tal vez del Bobby de la otra línea temporal? El Bobby desorganizado. El Bobby que es súper desorganizado. Yo soy otro. Bueno, entonces les voy a hablar del Gauchito Gil y de la difunta Correa. Uf. 2 figuras muy interesantes, 2 figuras, como les decía, que no tienen la recepción de una iglesia o de un culto religioso organizado, sino que son
mitos o personas que se supone fueron de existencia real y que llevaron a partir de determinados sucesos en su vida y principalmente en su muerte a la adoración, el culto y la creencia de muchísima gente en la Argentina y en los países limítrofes. Vamos a empezar por el Gauchito Gil, el favorito de Bobby. ¿Qué te parece el Gauchito Gil a vos, Rob? Me lo decías en estos días. Les voy a decir lo que a mí me pasó con el Gauchito Gil. Yo veía figuras acá en México como Malverde, como la Santa Muerte. Y pues pensaba como, pues, o sea, no les veía mucho sentido y sus historias, sus backstories no me causaban mucha fascinación. Pero cuando yo escuché la historia del Gauchito Gil y sobre todo cuando vi su gloriosa imagen, no pude evitar enamorarme de esa figura majestuosa. O sea, hagan de cuenta, los que nos están viendo aquí, vamos a poner la imagen. Los que nos están nada más escuchando, escucharán mi descripción. Hagan de cuenta que tomas al niño Dios del nacimiento y le das un hongo rojo de esos de Mario Bros que se hace grande y que le sale. O sea, no es Jesús grande, es el niño Dios. Es el niño Dios grande, no es Jesús adulto, es el niño Dios agrandado. Ese es el Gauchito Gil. Es como cuando agarras la aplicación del celular y le pones la cara de un bebé a un adulto, güey. A huevo, güey. Así es eso, güey. No, pero el Gauchito Gil es una cosa maravillosa. Estoy pensando, ¿no será que el Gauchito Gil es el bebé de la difunta Correa? Puede ser, A ver, ahorita puede ser que sea un bebé con bigotes. Ahora después cuando expliquemos quizás se entiende. Claro, boludo. Bueno, ahora lo vamos a ver. Me van a quemar la casa por estar riéndome de los dos, del Gauchito Gil y la difunta Correa. Bueno, para entender al Gauchito Gil, antes voy a contar a un tercer rito muy importante y con muchos seguidores en la Argentina, sobre todo en el noreste de Argentina, que es la zona también de influencia principal del Gauchito Gil, si bien a partir de los últimos 30 años lo ha sido en todo el país, y que es San la Muerte, que no tiene que ver con la Santa Muerte de México, por lo menos no tiene que ver de manera directa, sino que es una figura netamente surgida en la zona del noreste argentino, de lo que se llama el litoral, de los ríos Uruguay, Paraná y de toda la zona limítrofe con Brasil, Uruguay y Paraguay. Esta figura, San la Muerte, se supone, o la leyenda, cuenta que era un monje jesuita de principios del siglo XVIII que, disconforme con la forma en la que se llevaba adelante el trato hacia las poblaciones, por un lado indígenas y por otro lado a las personas enfermas, principalmente a quienes sufrían enfermos de lepra, entre otras enfermedades, él estaba muy disconforme con cómo trabajaba la evangelización formal con esta gente y el Estado en general. Uh-huh. Entonces, él empieza a alejarse de eso, de sus tareas asignadas, y empieza él a dedicarse a atender a los indígenas, a curar a los leprosos, a ocuparse de los humildes. Uh-huh. Esto hace que la iglesia, en disconformidad con este díscolo, los acuse ante las autoridades, que obviamente en esa época eran lo mismo, las autoridades coloniales, quienes lo acusan de realizar actos de brujería y lo encierran, lo ponen preso. La iglesia apresando gente por motivos políticos, no lo puedo creer. Eso, vean la película La Misión. Nunca pasó en México, güey. No puedo entender cómo ocurrió en Argentina. Sí. Qué cosa, ¿no? Es un escándalo. Qué mal Argentina, qué mal. Acá era la iglesia mala, por eso es que la gente después se va a los rituales paganos. Claro. Bueno, entonces él en disconformidad, cuando lo encierran, cuando lo meten preso, decide no comer y permanecer de pie. Es como una suerte de huelga de hambre. Entonces, pasa un periodo. Yo hice una reflexión desde que en la otra línea temporal escuché esta historia. Ah, ¿ya la habías escuchado? ¿Vos ya escuchaste esta historia? No sabía, mi otro yo en otra línea temporal. Güey, qué pendejada hacer una huelga de hambre parado. O sea, ya te estás muriendo de hambre y además tienes que estar parado. Qué horrible. Mejor morirte acostadito. Bueno, pero mira dónde llegó. Mirá dónde llegó. 300 años de éxito gracias a que hizo eso. Muy bien. Vasco tiene un libro de ese cabrón ahí atrás, güey. Eso ya es algo destacable, güey.
Bueno, la bueno, próxima vez que me esté muriendo de hambre no me voy a sentar. No, güey, así tal vez vas a ¿Te moriste de hambre alguna vez vos? Tardarías un rato. Sí. Yo creo que tenés como para 6, 7 años. Chinguen a su madre hasta que le llegue la información al cerebro de que te estás muriendo de hambre. Este episodio se va a llamar Bobby Buleado. Sí. Bueno, entonces él lo encierran, está en esta huelga de hambre. Cuando le abren los carceleros para pasarle comida, insistiendo, encuentran que lo que quedaba era solo un esqueleto con una capucha. Te invito, Roberto, a que pongas la imagen para quienes nos están viendo. Para quienes nos están escuchando, es un esqueleto con una capucha, con todas sus manos huesudas que salen de su atavio de monje. Y entonces, cuando abren, quienes lo habían apresado, que eran los guardias, los policías de la zona, son quienes entran y entonces él levanta su dedo huesudo y lo señala. Inmediatamente esa persona a los pocos días muere y pocos días después van muriendo todos quienes habían estado vinculados con su apresamiento de enfermedades misteriosas. Eso hizo que esta figura se transforme en un objeto de adoración por muchas personas en toda esa región que perdura hasta el día de hoy. Mucha gente le pide, en esos ritos populares, le pide ayuda y está muy vinculado, por ejemplo, con la delincuencia, el narcotráfico, pero también con un montón de otros círculos sociales. ¿Qué pasa con esta figura? Esta figura estuvo desde el inicio alejada de la religión católica, desde que existe. Quienes lo adoraban desde siempre estuvieron alejados de la religión católica, y tanto es así que algo muy interesante que tiene San la Muerte es que para poder tener una figura, porque para pedirle cosas, acá empieza algo muy interesante de lo que vamos a hablar hoy, que es que todos estos santos paganos tienen algo en común, que es que no se le pide por el más allá, no se le pide por el descanso de los parientes fallecidos, no se les pide por la vida eterna, se pide por deseos terrenales. Se encargan de cumplir deseos terrenales. Entonces, otra cosa que tienen en común... Si quieres el cuerpo del corsario o su voz, le pides a San la Muerte, ¿no? Exacto, San la Muerte, le pedís a San la Muerte, concédeme una noche de pasión con el corsario. Güey, pero ¿por qué me prostituyes, güey? Porque, güey, eres el más demandado por las fans. Mames, a ver. El problema es que justo al corsario de esa noche le toca el santo muerto. Entonces ahí como que no va a haber dedo huesudo que alcance para eso. Bueno, explícito, cabrón. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener una figura a la que pedirle de San la Muerte? Lo que hace la gente es esconde figuritas de yeso o de madera de San la Muerte y las lleva a misa católica para que sea bendecida, pero a escondidas, porque obviamente los curas no quieren bendecir esas figuras, pero para que funcionen en sus rituales tienen que estar bendecidas. Una cosa medio contradictoria, porque sí tiene que estar bendecida por la Iglesia Católica, pero para usarlo como a escondidas, ¿no? Como burlándote de la Iglesia Católica. Y entonces eso es lo que se hace. Bueno, pero de ahí han de salir varios niños traumados, ¿no? O sea, imagínate un chavillo de esos que ya están medio adoctrinados. De la iglesia siempre salen niños traumados. Hicimos un episodio sobre eso, que por suerte lo tuvimos que grabar una sola vez, porque ese sí les voy a pintar la escena para que vean a qué me refiero. Imagínate uno de esos niños ya medio adoctrinados que le tienen terror al infierno, a los demonios y etcétera. Y pues el chavillo está ahí en misa, el padre está dando la bendición y así. Y de repente voltea y hay un tipo con capucha, así como está el Vasco ahorita. Y de repente le hace, hey, flashea y se saca así un San la Muerte y lo vuelve a esconder rápido. Eso no es tan a escondidas, no sé, salvo que se paren atrás tuyo. No creo que haya forma de que puedan hacer eso. Pero ¿cómo llegó esa idea a tu cabeza, güey? Eso me preocupa, güey. Tuvo una semana para pensarla, ¿no? En su favor, tuvo una semana para pensarla. Así funciona mi cabeza, amigos. Bueno, la del otro timeline. Hijo de tu pinche madre.
Disculpa por interrumpirte de manera tan infantil. Si hay algo de lo que va a carecer este episodio es chistes espontáneos, porque estuvimos una semana pensando en esto. Ay, cabrón. Te lo prometo que este sí se me ocurrió ahorita. Sí, lo sé. Y todos estamos, la verdad que la estamos pasando bien. Entonces vamos a hablar del Gauchito Gil. Todos los 8 de enero, en la Argentina, en cada rincón del país, se prenden velas rojas para venerar al Gauchito Gil. El Gauchito Gil, Antonio Mamerto Gil Núñez. Mamerto Gil. Bueno, así pues es, que ya escuché ese nombre, güey. Ya lo había escuchado y me sigue dando risa, güey. Oh, mames. Por algo se hizo llamar Gauchito, ¿no? Sí, no. Estuvo bien. Sí. Está tomado por el culto popular como un gaucho justiciero y cumplidor que se encarga sin restricciones de condición social, económica Oye, pero tiempo. Una duda, porque, bueno, no duda por mí, pero estoy seguro de que no el 100% de la gente que nos escucha va a saber qué es un gaucho. Bueno, que se jodan. La verga, güey. Corsario 2 No. eres tú. Déjame paro, güey. Bravo. No, la definición de gaucho es medio gris y difícil de terminar de darla con claridad. Si vamos a hablar de los gauchos de esa época, eran personas que podían ser de ascendencia de las poblaciones originarias de la región, con cruzadas con españoles o no, pero que dedicaban su vida y eran muy expertos en el manejo de los caballos, en el manejo de las armas blancas y que trabajaban el campo. Era gente de vida de campo, muy independiente en general. Los gauchos, de hecho, uno de los libros más importantes de la historia literaria argentina, que es el Martín Fierro, habla sobre un gaucho rebelde de las guerras, de las enormes guerras civiles que hubo en la Argentina y de las guerras con países limítrofes. Y el gaucho en esa época era esa persona de vida de campo, si se quiere, anárquica. La vida del gaucho no respondía a los cánones sociales. Su vida era la de él y la de su gente a su alrededor, muy aferrada al campo, a los caballos y a las armas blancas. Como un estilo de cowboy, pero de bajo presupuesto porque no le alcanzó para la pistola. Sí, podríamos vincularlo. Es una cosa similar, pero sin el interés en la conquista. El gaucho estaba en la suya, en que lo dejen hacer su vida. Ya. Una cosa más anarquista. Y el cowboy era por políticamente conquistar su tierra, ¿no? Y tener su... Se parece más a la raza de aquí de México que vive en pueblos que se dedican a la agricultura y ganadería, ¿no? Así que de los que se agarran a machetazos y... Eso es el gaucho hoy. Sí, Hoy el gaucho es eso. Hoy el gaucho está integrado en las guerras se los conscribía obligatoriamente y se los ponía en la primera línea de batalla para o que sirvan en la guerra o mueran, porque no eran simpáticos, nunca fueron simpáticos al gobierno, la existencia del gaucho. Okay. Entonces no... bueno, lo vamos a ver en el caso de Mamerto, ¿no? Ok, entonces esa es una buena explicación de lo que es un gaucho, para que si no sabían, perfecto, ya saben. Me alegro mucho. Los que se quedaron después de que los mandé a la mierda aprendieron que es el gaucho. Un poco de mala leche traigo. ¿Qué pasa con el Gauchito Gil? El Gauchito Gil, de acuerdo a los relatos más documentados, si es que se puede, si bien hay una enorme carencia porque, por ejemplo, no están sus partidas de nacimiento y mucho tiene que ver con el mito, pero según lo más documentado, Antonio Mamerto Gil Núñez nació el 12 de agosto de lo que se supone fue 1847 en Mercedes, provincia de Corrientes, como les decía, en el litoral del noreste argentino, en una zona que en guaraní se llamaba el Payubre. Desde muy chiquito se desempeñó como peón de campo en haciendas, es decir, como trabajador sin ser propietario de la tierra, como trabajador para otros patrones, haciendo la vida típica del gaucho, trabajando un tiempo en una hacienda, después cambiando hacia otra, haciendo su vida en donde le conviniera y donde sirviera. Se dice que siempre fue seguidor
de San Baltasar, que es un santo cambá, un santo también pagano, no bendecido por la religión católica, y de San la Muerte. Entonces acá vemos a una figura muy particular, una persona que estamos hablando en 1847 que nació, es decir, que a mediados del siglo XIX ya estaba alejado desde su origen de los ritos católicos, en una época y en una región en la que el catolicismo era muy poderoso, como siempre en nuestros países, en las clases altas. Es decir, en Argentina nunca le interesó a la iglesia estar cerca de la gente, del obrero, de los pobres, sino de las clases altas, y sobre todo en esos lugares. Entonces él era ritualista pagano. Le encantaba la fiesta, le encantaban los bailes, era una persona muy sociable, pero además era una persona muy, muy dúctil con el facón, que es un cuchillo, y era muy especialista en las peleas de cuchillo, que es algo muy, muy habitual entre el gauchaje y en la vida de campo. Resulta que ocurre que se supone que a partir de 1860, más o menos, él se enamora de una estanciera, de una dueña de campos, viuda, muy rica, y se supone que ella también. O sea, muy guapa. Sí. No, muy rica quiere decir de mucho dinero. No sé si era muy guapa, no la vi. Qué mal, güey. Deconstruite, Roberto. Deconstruite. Sí, por favor, por favor. Sí, me vi. Por favor. Cuando lo grabamos la primera vez, pediste si había alguna foto desnuda de la estanciera. Te dijimos que estaba mal. Y Pero ahora haces esto. No les pedí aunque sea un dibujo y ni eso. O sea, Gobiérnate, Roberto. Gobiérnate, dibujamos cabrón. muy feo los dos. Sí. Bueno, entonces resulta que mucha gente estaba interesada en la fortuna de esta viuda. Entre ellos, el comisario del pueblo. Y el comisario del pueblo reta a cuchillo a el gauchito Gil, porque veía que esta mujer le hacía el favor, lo prefería al gauchito. No que mames, trabajaba para ella. Pero qué miedo, y entonces, ¿no? cuando se retan a duelo, el gauchito obviamente lo acorrala, lo vence, Sí. y este hombre, antes de ser muerto, se escapa. Y lo que hace, tan valeroso el comisario de la época, cuando se escapa, le pone una orden de captura al gauchito Gil, diciendo que era un desacatado, es decir, que desobedecía a la autoridad y que tenía que ir preso. era como el güey que en la escuela, cuando había pelea, perdía e iba a acusar con la maestra. Y es que me pegó. Exactamente. Bueno, O sea, ese güey, pero con poder. Y con cuchillo. O sea, todos los que fueron al colegio con Durán, básicamente. ¡Ah, chinga! Este, ¿Yo Sí, qué, Durán güey? es el gauchito. No, el güey, gauchito ¿qué pedo, Gil güey? mexicano. ¿Qué pedo? Yo no Durán quiero ser el gauchito, güey. Pegándose con todos, y después todos tenían que huir. Directores, Nah. maestros, No es cierto. el güey. presidente municipal de Ciudad Yo Madero. me peleé 2 veces en mi vida, güey. Con Sí. la jefa del consejo de padres de familia y con quién más. Con una monjita que se pasó de lanza, güey. No, no es cierto. No es cierto. Ay, bueno, entonces, para evitar la vergüenza que implicaba esto para su amada, que se viera toda esta situación, se supone que él se enrola en el ejército para ir a pelear en la guerra de la Triple Alianza. Lo que ocurre es que luego él vuelve heroicamente de la guerra, si es que se puede ser heroico de la guerra de la Triple Alianza, que fue una guerra horrible, pero él vuelve y vuelve con muchas convicciones políticas. Él estaba convencido de su acercamiento al Partido Autonomista, que era el partido de del interior. En Argentina hubo una guerra civil que duró muchos años hasta que se pudo conformar el país como tal, entre determinados caudillos del interior y el poder unificado del centro de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Y él se alista como Colorado. Pero ocurre que los celestes lo quieren, ¿cómo se dice? Conscribir al ejército, que eran los centralistas. Y entonces, cuando a él lo quieren volver a sumar al ejército, se supone, y dice el mito, que se le aparece un dios guaraní. Acá vemos otra vez cómo el mito que se construye, porque obviamente
de todo esto, lo evidente es que todo esto está construido ex post de la muerte del Gauchito Gil, porque el Gauchito Gil no esperaba ser un santo pagano, entonces no contó todo esto. Pero lo que se cuenta en este mito, en una suerte de Joseph Smith guaraní, es que se le aparece Ñandeyará en un sueño en el que le ordena no participar en esta guerra civil porque era una guerra fratricida que desvirtuaba el orden natural. Miren qué técnico el lenguaje de Ñandeyará, ¿no? Pero ¿cómo se dirá eso en guaraní? Le podemos preguntar a Chila. Después lo llamamos. Habla la Chila. Ahora después le preguntamos. Bueno, entonces él se convierte en desertor. Y ser desertor era un delito penado con la muerte. Entonces, como ya él era desertor y estaba penado con la muerte, y además no tenía acceso a trabajos ordinarios, empieza a, según una versión, hay una versión que dice que su único delito fue ser desertor y por eso fue detenido. Hay otra que dice que a partir de volverse desertor, él se empieza a dedicar al cuatrerismo, es decir, al robo de ganado y al robo común. Pero que lo hacía como una suerte de Robin Hood, en el cual él robaba lo que necesitaba y el resto lo repartía entre la peonada, entre la gente. Eso le vuelve a empezar a ser objeto de fama, admiración por parte de la gente de la región. Y además, esto seguramente también es una construcción posterior, pero se dice que tenía las facultades de curar heridas, de curar enfermedades, que le empezaron a ver poderes sobrenaturales. Se ve que no tenía el poder sobrenatural de enterarse que lo iban a arrestar, porque resulta que un día en la fiesta de San Baltasar se emborracha, se duerme y al día siguiente, junto con dos compañeros que estaban borrachos y dormidos, los detienen. ¿Okay? Esto fue un 8 de enero de 1870. Por eso es que la fiesta es la del 8 de enero. Los dos compañeros son asesinados en el momento por la cuadrilla del ejército que los detiene, pero él, según el rito, cuando le disparan, la bala rebota en una figura que él tenía de San la Muerte y por eso se salva. Entonces se dispone su traslado al pueblo más cercano donde había tribunales de justicia, que era Goya. Que es Goya, sigue existiendo, una ciudad muy linda de Corrientes. Pero ¿qué ocurre? Se sabía que cuando se detenía un desertor, nunca llegaba a los tribunales, sino que era asesinado en el camino. Lo habitual era eso. Así que hueva ir eran hasta viajes, allá, ¿no? Mejor. Eran viajes muy largos de varios días, entonces la realidad es que los mataban. Pero ¿qué ocurre? Cuando lo detienen e inmediatamente se ordena su traslado, en el medio, como la gente empezaba a profesar mucha admiración, incluso adoración, los que decían que sanaba y todas esas cosas, se empiezan a acercar al jefe municipal de la zona o al jefe militar, depende de los relatos, para pedir el indulto. Y tanto piden, que el jefe de la región le otorga el indulto, pero ya se lo estaban llevando a Goya. Lo que ocurre es que en el camino donde siempre se mataba a la gente, en un lugar, en un árbol donde los asesinaban, paran, quien los llevaba era el coronel Velázquez, tenía la orden de matarlo. Entonces iba con su tropa, que nadie se anima a fusilarlo. Entonces, ¿por qué? Porque sabían y conocían su mito. Entonces ordenan que se lo cuelgue en un árbol de cabeza. Yo acá lo que veo, y esto lo charlábamos en el episodio que ya grabamos de esto. Que no existe, no sé qué hablas. Sí. Charlábamos que lo cuelgan de cabeza. Y a mí lo que me da la sensación para todo este ritualismo pagano, me da la idea de un Cristo al revés, ¿no? No sé qué les parece o a un ustedes, San pero Pedro, es muy ¿no? llamativo. San Pedro fue el que crucificaron al revés, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la cosa es que nadie se anima a fusilarlo. Y entonces el jefe, el coronel Velázquez, está a punto de degollarlo. Porque dice, bueno, si nadie se atreve, yo tengo que cumplir una orden y lo voy a degollar. Tengamos en cuenta que a todo esto estaba viajando la orden de indulto, que iba a llegar tarde. El gauchito, antes de que lo degüellen, le dice: con la sangre de un inocente curarás a otro inocente.
Va a llegar la carta de mi indulto, sigue, era como una suerte de monólogo shakespeariano, ¿no? Entiendan que era Sí. imagínense a Velázquez detenido así y el gauchito cabeza abajo antes de desmayar hablando, ¿no? Diciéndole de forma muy poética, Sí. cuando llegue la carta de mi indulto vas a recibir la noticia de que tu hijo está muriendo por causa de una enfermedad. Reza por mí, o sea, en mi nombre, y tu hijo se va a salvar, porque la sangre de un inocente curará a otro inocente. Inmediatamente después, en un ataque de ira, Velázquez, y cumpliendo su orden, y ante el temor de sus compañeros, es decir, mostrando la superioridad, lo degüella, y eso larga borbotones, dicen que inundó de sangre los pies del árbol. Bueno, Velázquez efectivamente vuelve. Cuando vuelve se cruza con la carta del indulto, con lo cual el gauchito había adivinado la primera. Él llega muy culposo a su casa, según dicen. Yo creo que esto lo hacían todos los días. Iban, mataban gauchos, mataban desertores. No creo que le generara mucha culpa, pero supongamos que sí. Y llega a su casa y la mujer le dice efectivamente que el hijo se estaba muriendo, que estaba muy enfermo y que se estaba muriendo. Desesperado, agarra su caballo, corre de vuelta al lugar donde había matado al gauchito, toma la tierra con sangre, vuelve a la casa. A todo esto el hijo no se murió, lo que duró el mismo viaje, pero esta vez se ve que no sé qué pasó. Y lo empaniza. Muy educado Sí, no. su hijo que ¿no? lo esperó. No, podría haberlo. No, Fíjate que ahorita que estás contando esa historia otra vez, Sí. no pude evitar acordarme de que de que Benito Juárez pudo haber recibido esa carta, güey, antes de matar a Maximiliano, güey. Y creo Totalmente. que Dumas pudo haber mandado esa así de... Sí fue Dumas, ¿no? ¿Fue Alejandro Dumas? Sí fue, ¿no? Sí, claro, el pedido, Sí. la carta Ajá, sí, del sí. favor. Sí. Esa carta, imagínate, si matas a Maximiliano, estás matando a un inocente, pero un inocente cura a otro inocente. Igual y no lo mataba con los pinches espiritistas que eran en esa época, peligro, y no lo Claro, mataba, güey. Sí, es cierto. Lo que pasa es que para colgar a Maximiliano necesitaban no un árbol, necesitaban el Empire State Building, boludo, porque si no iba a quedar todo doblado el pobre Maximiliano así colgado. Así tocando la cabeza doblada en el Claro, piso. exactamente. Y además Además, imagínate aquí que en Querétaro hay puro pinche mezquite, no hubiera aguantado la rama, güey. Pero Benito Juárez, si lo tenían que colgar a una altura que le quedara bien a Benito, había unas diferencias era un problema, un problema arquitectónico, te diría. Tal vez le hubiera cortado otra cabeza. Lo podríamos probar colgando a Bobby y que vos intentes. Eso creo que daría buenas Podemos referencias. hacerlo. Lo hacemos cuando vengas, güey. Yo creo que hay que hacerlo. Ok. En el vivo que hagamos de herejes, vamos a hacer ese experimento. Vamos Nada a más pedir que un también árbol. hay que conseguir una huehuete, cabrón, porque para colgar a este cabrón de las Podemos patas. ir a Oaxaca, Sí, no, vamos al árbol del Tule y y ustedes echan un volado porque no quede muy convencido con que Durán sea más chaparrito que Vasco. No, Entonces, somos ahí iguales. Somos iguales. Ah, mira, Somos pues iguales. ahí está. Sí, somos iguales. Muy bien. Cuando nos besamos, nada, ninguno tuvo que No, puntitas queda de pie. nada, quedamos perfectos. nada, quedó a toda madre. Ahora sigue cabeza con cabeza. Sí. No, porque estaba Coque en el medio. Un saludo, Coque, querido. Pero bueno, vamos a seguir con el relato. Entonces, bueno, ocurre que vuelve con esta sangre y reza, le pide por favor al gauchito, le pide perdón, pide por él y el niño se salva. Claro. ¿Ok? Y eso extiende el mito. El mito que ocurre tiene por todas los ingredientes de este relato, del cual los historiadores más estrictos dicen, a ver, el relato va solo a que era un desertor, o sea, que se fue a la guerra con Paraguay, volvió, desertó, lo detienen y lo matan. Ujú. Y entonces eso genera un primer mito, que es el de que salvó al nene. Ese primer mito va construyendo el segundo porque se va acomodando hacia a quienes empiezan a adorar al gauchito Gil, que son muchas veces, al igual que con San la Muerte, personas de Lampa, personas de la delincuencia. Entonces le agregan toda esta idea del delincuente moral, del delincuente ético, del Robin Hood.
Pero ¿qué vemos acá? Lo que vemos es muchas cosas que se van a repetir con la difunta Correa y también con otros santos paganos argentinos como Gilda, una cantante de cumbia que se supone que hace milagros, con Rodrigo, el de la mano de Dios, que también tiene hay una creencia similar alrededor de él, y con muchos más, que es personas de la clase obrera, de la clase trabajadora, de los más relegados de la sociedad, relegados por la sociedad y por la Iglesia Católica, que hace que la Iglesia Católica no haya logrado acercarse a esos grupos sociales, ni haya tenido el interés, porque es profundamente elitista, y que si lo hizo a partir del siglo XX, pero definitivamente no en el siglo XIX, cuando se construyen estos mitos, en el medio de situaciones bélicas en las cuales estas figuras surgen desde el interior, cuando el interior estaba en una batalla contra la centralidad, y que cumplen deseos terrenales contra lo que les ofrecía la Iglesia Católica, que era hacer sacrificios en esta vida para tener una vida eterna. Entonces vean cómo todo esto se da en el Gauchito Gil y todo esto construye ese santoral pagano que tenemos en la Argentina, que es muy fuerte y a veces le compite cabeza a cabeza a la Iglesia Católica, claro, y a otros ritos. Entonces, entre otras cosas, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el santuario del Gauchito Gil que hay en la ciudad de Buenos Aires, en lo que se llama el barrio Padre Carlos Mujica, que es un barrio de clase obrera, un barrio primero construido de manera precaria en terrenos tomados al ferrocarril, que ha ido consiguiendo determinada urbanización y normalización. Tiene un santuario en el que van miles y miles de personas todos los días. Está el Gauchito Gil y está San La Muerte en el mismo lugar. Estos santuarios se hicieron cada vez más fuertes a partir de las crisis de los 90, en los cuales mucha gente del interior vino a vivir a la ciudad de Buenos Aires y a la zona del conurbano de la ciudad de Buenos Aires y trajo con ellos al Gauchito Gil, entre otros. Y también por los camioneros. Yo ahora me resultó muy impresionante porque habiendo estudiado esto, le presté atención, cosa que no había hecho en otras oportunidades, a la cantidad de santuarios que hay en las rutas argentinas del Gauchito Gil y de la difunta Correa por todos lados, y la cantidad de camiones de transporte de materiales y cosas que tienen la imagen del Gauchito. Es muy poderoso en eso, entre los camioneros que lo han difundido por todos lados y entre toda la población que migró. Estamos hablando de cientos de miles de personas que todos los 8 de enero viajan a Corrientes y además hacen los rituales por todo el país. Se supone, por ejemplo, que el 8 de enero de 2019 viajaron más de 500.000 de personas solamente a algún santuario en el camino donde se supone que lo mataron entre Mercedes y Goya. ¿Sabes qué se me hace muy curioso? Platicando sobre cómo podría ser como parecido a la figura de Jesús, como la cruz invertida. Estoy ahorita viendo imágenes del Gauchito Gil y en un montón de representaciones sale frente a una cruz. Ah, mira. No sé si lo habías visto, no pero tenía eso, no. Es muy, muy común que salga enfrente de una cruz. Entonces, a pesar de que no es un santo católico, y que es del santoral pagano, tiene ese elemento como, no sé si sea sincrético o qué, pero... Sí, porque debería de salir al lado de un mecate y un árbol, ¿no? Sí, hay un sincretismo. De hecho, hay gente que ha pedido porque se lo tenga en consideración para ser santificado dentro del rito católico, porque hay muchos católicos que adoran y le piden al Gauchito Gil. Sí los hay. ¿Cómo puede ser posible eso? Sí. Bueno, hay católicos que le piden a Juan Pablo II, imagínate, hay para todo. El Gauchito Gil, yo les voy a dar una explicación y bueno, ustedes lo van a entender enseguida, lo van a entender. Me parece que no van a tener duda de esto, va a ser un asunto terminado. Sí, porque pero ya la segunda vez que lo vamos a escuchar. Sí, eso además. Pero la iglesia ha dicho que no se podría dar la calidad de santo a una figura así
porque era ladrón y no cumple con todos los requisitos morales que, como todos sabemos, han tenido a lo largo de la historia los santos católicos. Entonces la iglesia dice, no, una persona que se supone que fue ladrón, Teresa de Calcuta y no Juan debería Pablo ser, II. exacto. Y aparte es santo de los ladrones, de la delincuencia, de la gente. Imagínate, si tenemos en cuenta que en el episodio de Opus Dei decíamos que cerca del 70% de los santos de la Iglesia Católica fueron personas de clase media alta y clase alta, ¿qué lugar le van a dar a un gaucho que se peleaba con el orden social establecido, ¿no? No, aquí no hay espacio para él. Y eso nos lleva, si no tienen nada más para comentarme, no sé qué, Bobby. Solo yo digo que es una gran estrategia si estás a punto de ser ejecutado, decir que te están ejecutando de manera injusta, que tu carta de indulto está por llegar, que cuando seas después de ser ejecutado, el que te ejecute va a recibir esa carta y que su hijo va a estar enfermo, entonces que te rece a ti. Entonces probablemente no pase nada. A que el niño se enfermó de muerte está más cabrón, güey. No, pero espera. Probablemente no va a pasar nada. Como estrategia no le funcionó mucho a él, ¿no? No sé si fue tan efectiva. Es que te van a ejecutar de todos modos. O sea, igual te vas a morir, pero infunde miedo. En uno de 1,000,000 tal vez te haces famoso post-mortem. Y bueno, sí puede ser, qué sé yo. Ahí está su Bobby Tip del día. Yo creo que sería mejor que no te ejecuten, sobre todo. No ejecutan más gente en nuestros países. No debería pasarte. O sea, trata de que no te pase. Por lo menos no los ejecutan en términos formales, ¿no? Bueno, sigamos entonces con la difunta Correa. Resulta que, y esto me ata a todo lo que contamos respecto de cómo se construye esta figura pagana en el santoral, se replica casi exactamente en la difunta Correa, que es incluso más antigua. Que a mí me resulta apasionante la difunta Correa por un montón de cosas. Primero porque es un personaje que no podría surgir de la película más loca de ciencia ficción. O sea, Jodorowsky no podría escribir a la difunta Correa. Pero Guillermo además, del Toro no podría. No, es maravilloso. No mames. No la podría escribir Guillermo del Toro, pero si él dirigiera la película, los efectos visuales serían geniales. Sí, geniales, suculentos. Suculento viniendo de la difunta Correa es raro igual, porque no sé qué imagen te estás haciendo. Ahorita te voy a decir la imagen que me estoy pintando, pero después de que nos des la descripción de nuestra heroína en cuestión. Dale. Bueno, la difunta Correa repite el mismo patrón. Su fama es a partir de su muerte y como consecuencia directa de su muerte y no de su actividad en vida, algo que vemos muy habitualmente en las figuras paganas, algo que vemos también muy asociado a otros rituales de otras regiones en las que se adora a figuras paganas, en las que lo importante es la trascendencia de su muerte, algo muy similar en el catolicismo a lo que son los mártires. Podremos ver que estos son mártires, pero no de una religión formalizada, sino de su propia vida, en la cual hacen un sacrificio mayor que los lleva a esta adoración, en la cual lo que se le pide y por lo que se le adora es por cosas terrenales, que tampoco hay muchas certezas sobre su existencia, pero otra cosa que tienen es que son figuras relativamente recientes y también en las cuales su mito se construye a partir de las guerras civiles ocurridas acá. Es decir, hay mucha existencia de la política y de la construcción social de Argentina trasladada a estas figuras. En lugar de ser santos traídos de afuera con otra construcción, son figuras muy tomadas de lo que ocurría en el momento en el que surge. La difunta Correa es incluso más antigua que el Gauchito Gil. Se supone que Deolinda Correa era una mujer joven, muy religiosa ella, muy devota de la Virgen María, y si cuando vemos su relato podemos ver similitudes con la Virgen María e incluso quizás podría explicar la enemistad que la iglesia le tiene, que vivía en Añaco, en la provincia de San Juan, esto es en el oeste de la República Argentina. La provincia de San Juan limita con Chile, está al norte de Mendoza,
una provincia que tiene mucho desierto, sobre todo en su parte norte, en su límite con La Rioja. Hay un lugar increíble que los invito a que busquen imágenes que se llama el Valle de la Luna, que se llama así, es un sector del desierto, pero que pareciera la superficie de la Luna. Es realmente impresionante y los cielos que se ven ahí son increíbles, así que los invito a que busquen eso, porque además tiene que ver con los lugares que recorrió, se supone, de Olinda, la difunta Correa, que paradójicamente en la época en la que estaba viva no le decían la difunta Correa, le decían de Olinda. ¿Okay? Eso No es puedo importante creerlo. para el relato. No lo puedo creer. Sepan que en vida no le decían la difunta. ¿De acuerdo? Eso lo explico porque Ale a veces le dicen la difunta. Entonces, pero bueno, eso es cuando tomó mucho, no es siempre. A mí, güey. Sí, Oye, sí, ¿el sí. pueblo de donde era ella era Majadita? Majadita, ¿no? ¿Por qué? Porque yo leí sobre ella y es porque como es la primera vez que grabamos y me pediste que investigara, güey. Sí. Yo encontré que un pueblo, el pueblo de donde era ella se llama La Majadita, güey. ¿Eso es cierto? Ah, mira, ese dato no lo tengo. Yo lo que tengo ¿No? es que ella vivía en Añaco cuando vivía con el marido. No sé dónde nació, pero te lo voy a tomar por cierto. Te lo voy a tomar por Sí, porque cierto. dice que fue en 1840 y ella era de un pueblo que se llamaba La Majadita. No, Ok. no No, sé. no lo tenía. ¿No? No lo tenía. Bien, buen aporte. Buen aporte, Durán. Muchas Vamos a gracias. peregrinar Gracias. todos a la Majadita. Vamos al pueblo. Bueno, la información que yo tengo es que ella, casada con Clemente Bustos, vivía en Añaco, provincia de San Juan, y que en los momentos en los que se estaba dando esta misma guerra civil de la que les contaba, pero en esa región, el marido era gente humilde, si bien la difunta cuando estaba viva de Olinda era una persona de buena formación para su época y como les decía, muy devota y urbana, pero vivía con este hombre, Clemente Bustos, un trabajador que había hecho una buena cantidad de caballos a su propiedad. Entonces era domador y tenía una interesante cantidad de caballos. Otra vez nos volvemos a cruzar con el comisario, que es otro, esperemos que sea otro, que estaba enamorado de Diolinda. Diolinda acababa de ser madre, tenía un bebé, y cuando llegan los soldados de Facundo Quiroga, que era el caudillo de esa zona, de La Rioja y del norte de San Juan, buscando gente y buscando provisiones, este comisario se apura a cruzarlos y les dice que Clemente era un muy buen domador, un muy buen, muy especialista en los caballos. Se les pasó y que su currículum. Tenía una tropilla importante y que se lo podían, y que si le hicieran el favor de llevárselo, porque él se quería mover a la mujer. Probablemente no usó la palabra mover, las fuentes no son estrictas en eso, pero a efectos de entender la anécdota es eso. Entonces, bueno, le hacen caso y se lo llevan. Se lo llevan y ella estaba preocupada, pero acá fíjense lo importante de lo que les decía de lo político. Cuando entra en desesperación ella de que se hayan llevado al marido, es cuando se entera por noticias que llegan del norte que había sido capturado y lo tenían las tropas centralistas, los unitarios. Entonces vean cómo la preocupación de ella no era tanta de que se la llevaran los buenos para todos estos relatos, que son los federalistas, los del interior, sino que cuando es capturado y que entonces su vida corría peligro. ¿Qué hace esta mujer? Como haría cualquier buena madre, cualquier persona responsable, ¿no? Agarra a su bebé chiquito de 3-4 meses, sin ninguna formación ni ningún conocimiento de los caminos del desierto. Sin entrenamiento militar, güey. Decide preguntarle a un arriero de la zona cómo eran los caminos y se lanza sola a cruzar el desierto con las pocas provisiones que podía llevar encima de agua y de alimentos con su bebé. Hay quienes dicen, y esto tiene más certeza más allá del chiste, que ella estaba escapando de que si se llegaba la noticia al pueblo de que el marido estaba capturado, el comisario se la iba a llevar como objeto,
la iba a obligar a casarse con él para que no estuviera sola teniendo un bebé y todo eso, la iban a obligar a que se case con el comisario. Entonces ella, desesperada, decide cruzar el desierto a buscar al marido. Por supuesto, si hay algo que todos sabemos que tienen los desiertos, son pocas facilidades para cruzarlos, ¿no? Es como una característica central que tienen los desiertos. Está en los folletos. O sea, vos ves un folleto de un desierto, venga al desierto, es difícil cruzarlo, digamos. Es Traiga una cosa agua, básica. traiga agua. Es el ABC1 del desierto, ¿no? Que es difícil cruzarlo. No lo hagas de preferencia. Exactamente. Pero bueno, ¿qué ocurre? Ella rápidamente, pasados unos días, se queda sin agua y se pierde porque el camino, ella iba siguiendo la huella de la tropa y la huella de la tropa te iba a acercar a determinadas riadas que había en la zona, pero ella se pierde porque, por el propio calor, por la propia sed, por el propio agotamiento. Pero esto me está dando un poco más de tranquilidad porque yo pensé que toda la información que ella tenía de cómo llegar hacia su esposo venía del arriero y dije, güey, o sea, ¿qué tal que era de esas personas que no se saben la dirección y le dices, oye, la calle de Yautepec y te dicen, sí, aquí a 2 cuadras a la derecha y claro que no, eso no es ahí. Entonces aquí a 2 dunas a la derecha. Oigan, ahí por el cactus. Claro, se queda sin agua, de Olinda, que todavía no era la difunta, pero ya le faltaba poco. Se queda sin alimentos y entonces, bueno, desesperada, según cuenta el relato, no sé quién carajo es el testigo de esto, supongo que el bebé era superdotado y pudo contar todo esto con muchas palabras, porque no se me ocurre que... Lo dejó escrito en la arena. Claro. Esa es buena, boludo. Ay, me la imaginé en la playa con el palito, ¿no? Clemente, te amo, el corazoncito. Ay, bueno, entonces, desesperada, según cuenta el mito, abraza a su pequeño hijo en el pecho, en su regazo. Pecho, en su regazo, gracias. Y antes de poder llegar a un algarrobo cercano que le iba a dar sombra, abrigo para poder por lo menos estar un poco más descansada, se va a morir, se cae ya sin fuerzas. Y entonces le pide a la Virgen, supongo que esto lo contó la Virgen, o sea, porque otros no hay. Le pide a la Virgen que salve al hijo, que conserve la vitalidad de sus pechos, de los que dependía la criatura para alimentarse. Y la Virgen, dicho y hecho, le cumple su deseo porque ella muere, pero el bebé sigue tomando el pecho y sobrevive. Ese es el primer milagro de la difunta Correa. Y el más cabrón, Acá viene lo interesante, que es que hay quienes dicen, porque 3 días después, según un relato, es encontrada por 2 arrieros que circulaban ese camino en dirección opuesta. La encuentran muerta con el bebé todavía prendido al pecho. Ahora, 3 días parece mucho. Hay otros que dicen que fue un día. Y yo le pregunté a una amiga, a la que le mando, María, te mando un abrazo grande, una amiga pediatra muy querida, que le pregunté, le digo, escúchame, biológicamente, ¿es posible? ¿Cuánto tiempo puede, después de la última toma de pecho, en estas circunstancias, si no se lo come un dingo, un coyote, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo puede vivir el bebé? Y ella me dijo que si no le pasaba nada externo y estaba en el pecho de la madre y todo, podría llegar a sobrevivir 24 horas. Hay algo muy gracioso de eso, que es que yo se lo pregunté tipo 7 de la tarde a María esto, y entonces me empieza a pedir que le diga un poco más de detalles, no sé qué, y al rato me dice, escúchame, no sabes lo que me pasó. Esto mandé la consulta, pero sin decirles que era un podcast, ni por qué lo preguntaba, a un grupo de colegas, y me empezaron a preguntar en qué andaba, que estaba preguntando cuánto podía sobrevivir un bebé sin comida. Así que creo que en este momento está declarando en una fiscalía, pobre, por culpa mía. Pero bueno. También le consulté, yo tengo una puericultora de confianza,
que siempre le hago consultas. Es raro, no sé por qué tengo una puericultora, pero tengo una puericultora de confianza. Sí. Le hice una consulta. Así pasa. Uno tiene expertas en la lactancia de confianza que, sí, exacto. que puede uno que creo consultar. que estuvo hablando con vos de lactancia hoy también. Una cosa rarísima. Sí. Un saludo a la experta. A la experta, que creo que va a venir a Sin Libros muy pronto. Pero buenísimo. La puericultora de confianza me dijo que no hay ninguna posibilidad de que salga una gota de leche de un pecho después de que la persona murió. A partir de que murió... Pero ¿qué tal Jocoque? Está muy metido y se ve que estuvo escribiendo chistes en la semana. Bobby. Si la aplastas con fuerza sale como queso de cabra, ¿no? Pero estamos hablando de un niño de 3 meses, güey. No pudo haber apretado tan duro, güey. Por eso no le salía, güey. Y le tenía que apretar más fuerte para que saliera. A mí lo que más me llamó la atención... Y si escribió en la arena con Jocoque el bebé. La historia, ya la estás güey. complicando. Sí, ya la estás complicando. Eso ya es imposible. No seas absurdo. Sí. Estamos hablando de cosas serias y vos te pones absurdo. A mí lo que más me llamó la atención del milagro es lo siguiente. Yo vi la película, excelente. Todos tienen que ir a verla a YouTube, la película sobre la difunta Correa, que está cargada en YouTube. Por Ben favor. Hur se queda pendejo al lado de esa película. Y cuando ella muere, muere toda, está todo abrochado la ropa. O sea, ¿cómo es más milagroso que el chico haya podido abrir la ropa para tomar el pecho? Y cerrar y cuando la encuentran, también está cubierta. O sea que tomó y después la tapó de vuelta a la madre, que ya era la difunta Correa. Qué educado para tener 3 meses. Sí, güey, me están rompiendo el corazón. A ver. ¿Por qué? Porque yo a la difunta Correa me la imaginaba como un cadáver horrible, así como el que hacía cuentos de la cripta. Pero como con tetas de Pamela Anderson. ¿Por qué tu imaginación? ¿Por qué, güey? Pues porque le conservó la vitalidad de los pechos, güey. Pero no tiene nada que ver el tamaño con la capacidad de lactar, güey. Pero además estuvo 3 días muerta, no 3 meses. ¿Por qué iba a aparecer el de cuentos de la cripta? Pero estaba en el sol, entonces... No importa. O sea, vos pensabas que el buen Clemente se comía a ese bicho ya. Esa es tu idea. Qué enfermo. Es una cosa súper perversa. Bueno. Resulta que estos hombres lo encuentran todavía vivo y esto es muy importante. Le dan sepultura en el lugar a la difunta Correa. Que en ese momento ellos le decían la recién difunta Correa, después le quedó difunta con el paso del tiempo. Y la entierran en ese lugar cerca del Algarrobo. Bueno, pasa el tiempo, obviamente cuando llevan al chico de vuelta al pueblo, supongo que lo entregaron con la familia, no sé qué pasó, tampoco me importa, pero... cuando el mito empieza a correr, se empieza a saber un poco que había ocurrido esto. Cuando muchos años después, para finales del siglo XIX ya, o sea, estamos hablando 50, 60 años después, hay un arriero chileno. Los arrieros son, no sé si se usa la palabra en México. Sí. Perfecto, excelente. Es la gente que construye trenes. Se dice así también, lo mismo en México, ¿no? La gente que transporta el ganado. Este arriero Ceballos estaba llevando ganado de Argentina, de Córdoba, que es una provincia en el centro del país, que tenemos muchos oyentes. Mucha gente de Córdoba me está escribiendo: hola, soy de Córdoba, tomemos unos Fernet. No, eso no. Pero tenemos muchos oyentes cordobeses, cosa que me pone muy contento. Bueno. Entonces estaba trasladando ganado que le habían encargado que traslade de Córdoba hacia Chile, tenía que pasar por ahí, y cuando estaba pasando cerca de la tumba de la difunta Correa, que seguía ahí, viene una tormenta de viento de arena tremenda. Tanto que no solo no se veía nada, sino que se le dispersa el ganado. Entonces él, a tientas, desesperado, encuentra, vos podés creer, que encuentra la tumba de la difunta Correa. No jodas. La encuentra y vos sabés que
se ve que estos tipos que la habían encontrado llevaban mucho material para hacer tumbas, llevaban ¿cómo se dice? Llevaban mármol de Carrara, todo. Claro, porque el tipo sabía, el Ceballos, que no veía nada por la tormenta, lee el nombre, que era Correa. Yo creo que llevaban las letritas de metal y las pusieron. Claro, se ve que sí, se ve en dorado a la hoja. Por eso se leía bien. Yo tengo que contarte algo, güey. Cuando me puse a estudiar este episodio, porque pues me habías pedido, porque era la primera vez, dijiste que lo hiciste tú, pero dijiste, güey, estudienlo, pendejos, para que, ya que lo vamos a grabar por segunda vez. A grabar por primera vez. Por segunda vez, a grabar por primera vez. Discúlpame, pero yo grabé mi pista la primera vez. Eso sí. Yo también, entonces, la mía. Hijo de yo también la mía. Madre. No sé qué falló entonces. Tal vez el video, Bobby. Oye, pero decía, entonces unos jóvenes arrieros salieron a llevar su ganado a pastar. Cabrón, pues si no estábamos en un desierto, güey. O sea, ¿quién putas va a llevar a pastar? A apostar, no a pastar, porque hay un casino indio ahí. A apostar lo llevó. Ahí pegado en una capilla donde según se murió una persona. Así, puta madre. Me imagino unas vacas jugando Texas Hold'em. Claro, exacto. Que no tienen pulgares opuestos. Es difícil tener las cartas. Sí, está cabrón. Bueno, así metido entre las pezuñas, así. Claro, sí. No mames. Bueno, entonces desesperado, él ve la tumba y le promete que si Diolinda le recupera el ganado, él iba a construir ahí mismo una capilla en honor de la difunta. Y entonces se produce el milagro, que es que aparece el ganado. 500 cabezas. 500 cabezas y desaparece la tormenta. Y este hombre puede llevar su ganado y cumple su promesa y construye la capilla. A partir de la construcción de la capilla, primero por los arrieros y luego por los camioneros, hacen que ese santuario, que queda en Vallecito, en el departamento de Caucete, en la provincia de San Juan, empiece a tomar cada vez más fama porque la difunta Correa cumplía los deseos y los pedidos. Hay varias condiciones que hay que seguir. La difunta Correa, lo que se hace principalmente es, se le pide algo y cuando te lo cumple hay que llevarle algo en agradecimiento. Porque si a la difunta no le cumplís con los agradecimientos o te llevas alguna cosa de su santuario, es muy vengativa. Otra cosa que tiene de diferente y que vemos muy marcado en el santoral pagano. ¿Qué decías, Ale? No, que si tiene que ser proporcional a lo que pides. No sé, boludo, porque yo vi en el documental, y esto sí está muy interesante del documental que les decía que está en YouTube y los invito a ver. Es impresionante la cantidad de cosas que hay en el santuario. Y cuando les digo impresionante, es impresionante. Hay desde miles de guitarras, baterías, bajos, todos los instrumentos musicales que se les ocurra, armas a cantidades, camisetas de fútbol de equipos profesionales por miles. Son... qué raro, armas relacionadas con santos. Naves y naves de edificios en los que están todas estas cosas, pero también hay coches, autos, patentes de autos, las chapas, pero coches enteros de gente que o tuvo un accidente y se salvó y se lo lleva en agradecimiento, o gente que pudo cambiar su auto y deja el anterior, motos. Es impresionante la cantidad de cosas que hay. Pero fíjate en esto, Vasco. Tú puedes tener un museo con las pinturas más caras del mundo y corres peligro de que alguien se la robe, güey. Pero puedes tener una capilla en mitad del desierto, güey, con guitarras mamalonas, coches, y chingue su madre, nadie se roba nada porque se lo lleva la chingada la señora de las chichis grandes. Le tienen mucho miedo. Le tienen mucho miedo. Qué o cabrón, sea, de ¿no? hecho, muchos devotos, en muchos testimonios que yo vi, dicen que se volvieron más devotos al conocer los actos de venganza. Por ejemplo, que alguien se llevó una Coca-Cola de uno de los puestitos, porque hay muchos, se armó como una economía informal alrededor de la difunta Correa, y hay mucha gente vendiendo. Y hay una historia que cuentan ahí en uno de los videos de una persona que se llevó una botella de Coca-Cola que dijo que iba a pagar y no pagó,
y tuvo un accidente y quedó cuadripléjica a la salida del santuario de la difunta. Entonces, y eso ahí está. volvió ¿El miedo controla o no? totalmente, totalmente. Güey, estoy viendo Bueno. las fotos de la difunta, de las ofrendas de la difunta Correa, y creo que acabo de encontrar la mejor ofrenda de todas. ¿Qué hay? A ver. Espera un momento, porque esto sí está genial. Me preocupa Bobby que googlea mientras nosotros estamos haciendo el episodio. Es que Debe me dio mirar mucha porno. curiosidad. ¿Qué estará haciendo, no? Es que me dio mucha curiosidad porque, o sea, dijiste ahí de todo. Y O yo sea, no, pensé, tiempo. Esto fue hace una semana y Bobby pudo haber googleado este momento durante los 6 días que pasaron después de la Güey. primera grabación, pero Güey. decide hacerlo en el momento en el que estamos grabando. güey, cállate a la verga y mira la mejor ofrenda a la difunta Correa. A ver. ¡No! Eso siempre. No, boludo, me hiciste pegar un grito. Están todos durmiendo acá. No puedo- ¿Qué es ¿Qué eso? mierda es eso? ¿Un critter? Es un perro es disecado, eso? güey. No. ¿Por qué van a llevar eso a la difunta Correa? ¿Por qué va a querer eso? ¡Qué Porque horror! le salvó boludo. la vida. No, evidentemente no se la salvó. No se la salvó, claramente. Ya, perdón, nada más quería que vieran eso. No, maravilloso. Valió la pena, valió la Tengo pena. mis dudas que esa madre sea un perro, ¿eh? Güey, ¿qué es? Entonces, ¿un critter? No sé qué carajo es. Es Mowgli después de que lo mojaron. Bueno, Tal vez era un critter y le pidieron que lo matara y lo mató y lo disecaron. Puede ser. bueno, pero lo más habitual que se deja y que por favor, Bobby, te voy a pedir que pongas una foto es en las rutas por toda la Argentina. Y esto yo vi, debo haber visto, no exagero, en los 1000 kilómetros que hice, debo haber visto unos 7 santuarios de la difunta con miles y miles de botellas con agua. Porque como ella murió de sed, lo que se deja en el ritual son botellas con agua, pero por cientos de miles. Bueno, las peregrinaciones al santuario de la difunta Correa son por cientos de miles de personas también, todos los Oye, años, en los ¿qué que piden y agradecen. Sí, vieja, qué detalle que lo que le llevan es agua, y fue por lo que murió, y no llevan leche, que fue por lo que vivió el niño. sí, o bebés, ¿no? O Capaz bebés sería interesante llevar disecados. bebés. Claro. Sí. Sí, pues ya que estamos con las cosas disecadas, no mames. Claro, bebés rellenos en leche, podría ser. Bebés ¿no? rellenos en leche. Sí, Ese eso sería un gran muy- postre como en honor a la difunta Correa, ¿no? Claro, En exactamente. México habría chocolates de leche en forma de bebés. Claro. No, de difunta, de O boobies de leche, o boobies de pechos chocolate. de la difunta Correa. Sí, Ajá. sin pedos, Sí. sí me los imagino, claro, güey. A Sí, ver, hay pedos sí, de sí. monja. Sí, claro. Sí, Ahí va. totalmente. Bueno, entonces, la difunta Correa, cientos de miles de personas todos los años, en todos sus, como les decía, por todas las rutas del país. Y también es objeto de veneración por mucha gente que practica el catolicismo de manera informal y que la sumó al santoral. Y esto generó en su época dos cosas. Por parte de la iglesia más popular, es decir, de los curas que independientemente, de manera autónoma, como nuestro querido San La Muerte, se dedican a estar cerca de la gente, empezaron a hacer capillas en el santuario para dar misa y no mantenerse lejos de todos estos creyentes que estaban perdiendo. Pero desde la iglesia institucionalizada, como les decía, muy elitista y separada de todos estos ritos, generó un rechazo y un temor muy grande. Un rechazo porque era una figura que se asimilaba a una virgen sin serlo, que había sufrido de otra forma las cosas y que hacía milagros de manera autónoma, sin que corra por el canal de Tata Dios. De los Claro. diezmos. Y el temor porque le hacía perder fieles. Claro. Cualquier ritual descentralizado es peligroso para la Iglesia Católica. Entonces, aprovechando, porque como sabemos siempre la Iglesia está del lado del bien, cuando viene el golpe militar de 1976, el golpe más sanguinario que sufrió la Argentina, 1976 a 1983, empezó unos años antes con lo que se llamó la AAA dentro del gobierno de María Estela Martínez de Perón, pero empeoró
durante el gobierno militar, un gobierno con una cercanía enorme para con la Iglesia Católica. Entonces, cuando viene el golpe militar, en realidad, miren cómo la Iglesia tiene esa capacidad de adivinar las cosas, ¿no? Bueno, es Dios, ¿no? Después de todo, Sí. Claro, ellos él están todo lo hablando ve. con Dios. Pero vos sabés que 5 días antes del golpe militar, 5 días, o sea, todavía no había pasado, ellos ya lo sabían, el episcopado argentino emite un comunicado diciendo lo siguiente, y se los voy a leer porque me parece que no tiene desperdicio. El comunicado dice lo siguiente. Como en todos los tiempos, también en nuestros días existen desviaciones respecto del culto de los santos y de las almas del purgatorio. Algunas veces, la religiosidad popular es desvirtuada por la superstición. Si alguien me explica la diferencia, le doy cabrón. $1.000.000. Y el indebido afán de lucro, si hay algo que le molesta a la Iglesia Católica, es el indebido afán de lucro, alentado por el engañoso turismo y sus derivados. O sea, no vayan a Guadalupe. La Iglesia no quiere que vayan a Guadalupe de turismo en diciembre. No lo hagan, por favor, porque es indebido turismo, indebido afán de lucro. Bueno, hay casos concretos en que, sin que conste históricamente su existencia y al margen de la autoridad eclesiástica, se rinde culto a determinadas personas. Tal es el caso de la llamada difunta Correa, cuyo culto ilegítimo se ha extendido desde Vallecito en San Juan a lo largo y ancho de la República a través de templetes, ermitas y profusión de estampas e imágenes con no pocas derivaciones supersticiosas. No mames. La superstición está mal. Por lo tanto, acordamos que para los católicos solo es lícito honrar con culto público a aquellos que la autoridad de la Iglesia ha inscrito en el elenco de santos y beatos. Que por consiguiente, el culto a la llamada difunta Correa no está dentro de esas condiciones y es ilegítimo y reprobable. La Conferencia Episcopal Argentina pide a los verdaderos católicos que se abstengan de practicar dicho culto. Bueno, esto es el 19 de diciembre. La falta de autopercepción de la ironía me parece espectacular de la Iglesia, sí, ¿no? Cuando escriben todo esto. Qué huevos para poner eso, ¿no? No, son un nivel de caradurez. Bueno, eso te explica por qué nadie les da bola acá. Sin ironía, o sea, es... No. Sí, sí, y con la cobertura de un próximo gobierno militar. Bueno, 5 días después viene el golpe, el 24 de marzo de 1976, y entonces las autoridades del gobierno prohíben el culto de la difunta Correa e intervienen la fundación que se encargaba del santuario. ¿Ok? Entonces dicen, bueno, ¿si es un santo? Se preguntó el gobierno militar. ¿Está admitido por el Vaticano? No. Entonces tenemos que encargarnos de que esto se cierre. Esta mujer no ha existido, no puede ser santa, es obra del demonio. O sea, parece que todos los demás santos existieron, ¿no? Empezando por Santa Claus. Bueno, bueno, no solo conformes con eso, detienen al que era el encargado, que era un tipo llamado Manuel Navarro, que era el encargado de todo este oratorio, lo arrestan bajo el delito de portación de armas, de tenencia ilegal de armas, porque tenía las armas que la gente donaba para el santuario. Al tipo lo tienen preso casi 7 años, hasta que es liberado por un habeas corpus ante la Corte Suprema de la Nación. Y su único delito había sido que se encargaba del oratorio de la difunta Correa. O sea, vean la persecución que le hizo la Iglesia y el gobierno militar asociado con la Iglesia, porque era un rito no organizado por el culto católico. Bueno, eso es lo que tengo para traerles de estas dos figuras. Los invito a que, si les interesa, busquen también, como les decía, a Gilda, a Rodrigo, a Seferino Namuncurá y a muchos otros que integran estas creencias populares. Exactamente. Unas breves conclusiones antes de cerrar.
hay una investigadora llamada María Rosa Lojo que dice que hay 3 características fundamentales de estos santos populares, que son la cercanía a las clases más humildes, como vemos, o partían de clases humildes o se encontraban cerca de ellos, haber pasado por obstáculos y sufrimientos que desembocan en la muerte violenta y en juventud, y hacer milagros. Si vemos los 2 primeros, podrían ser rockstars también, ¿no? Claro, o sea, son como güey. los rockstars del siglo XIX. Hay una... Y eso, Perdón. sí. Decime. Es que acabas de citar una fuente y hay una revista, creo que es una revista de jornadas de sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires de 2004, que la escribió esta parte de la difunta Correa, Viviana Apolonia del Bruto. Y está muy interesante porque ella estudia todo el asunto de la difunta Correa desde el ambiente sociológico. Y le da como vaya, cómo fue y por qué el mito se desarrolló de esa manera y cómo fue creciendo. Está súper interesante. Se los vamos a dejar en las fuentes para que lo lean. No sé si lo alcanzaste a ver ese, Vasco. No, ese no lo vi. No, bueno, luego te lo paso también para que, bueno, pues ahí va a estar en las fuentes, para que le eches un ojo porque me gustaría ver qué opinas de eso, porque habla mucho de cómo la sociedad lo fue adaptando y por qué se desarrolló como se desarrolló. Entonces ahí... Pero es que eso ocurre mucho y es lo que les decía cuando hablábamos del Gauchito Gil, cómo se va construyendo a partir de una historia muy chiquita, y esto es lo que tiene, que también tiene mucho de folclórico dentro del país. Y por eso causa, a ver, no puede dejar de causarte simpatía una figura, sacándole la estupidez de los milagros y todo esto, sí. Una figura que tiene la enemistad de la Iglesia Católica y de un gobierno militar, sí. ¿No? O sea, esa idea de una figura a la que se le reza a escondidas o de contrabando es un determinado acto de libertad, si bien tiene toda la parte mística que nunca uno preferiría que no exista. Pero la verdad es muy interesante. Y también la construcción permanente, al no ser santos fijados en su hagiografía por la Iglesia Católica, se van reconvirtiendo permanentemente a las necesidades de la gente. Y por eso Exacto, güey. Y acá lo vemos también, un poquito cuando hablábamos de santería, son amorales también. Porque no siempre lo que se le pide es bueno. Se le puede pedir por la venganza, se le puede pedir por un daño para alguien. Está todo muy mezclado, todo ese ritualismo. Así que bueno, son como las ganas de quererte salir de la creencia o de las reglas de las creencias que están siendo preponderantes en el lugar donde se desarrollan estas ideas, ¿no? Exactamente. Me parece muy interesante, güey. Pero cayendo como un poquito en lo mismo, ¿no? Obviamente, sí, obviamente es como que yo quiero adaptar mi creencia a mis necesidades y me orillo hasta que saque pues una persona que amamantó muerta a un bebé. O sea, son como las consecuencias de eso, ¿no? Exactamente. Bueno, amigos, eso es lo que les traje por segunda vez. Buenísimo. Por primera y única. Esto es inédito. Pagano, espero que les haya gustado a ustedes dos. Espero que les guste al público. Buenísimo. No contenido lleno de sorpresas que nunca había escuchado antes. Me quedo con mucho para pensar y reflexionar. Muchísimas gracias, Vasco, por esta gran investigación. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Ojalá sea la primera de otras oportunidades que tengamos de hablar de este lado, de esta parte del mundo. Muy bien. ¿Alguna recomendación o algo que quieran mencionar, amigos? Sí, picar rec. Siempre antes de grabar hay que picar el botón rojo. ¿No hay posibilidad de que ya dejes grabando hasta que un día dejemos de hacer Herejes el podcast? Vos solo cambiá los discos externos y vos dejás grabando. Y así no corremos estos riesgos, ¿no? Claro, porque así funcionan los discos externos. Sí, nos pasó con un episodio divertido, pero imagínate que nos pasaba con lo de Canadá, boludo. Uy, o sea, no queríamos. Eso no pudo haber pasado. Eso no pudo haber pasado porque Bobby no vino. Ah, ahí está. Esa era la seguridad que teníamos. Sí, tenés razón. Son unas personas horribles. Ya me quiero ir. Bueno.
Bueno, amigos, espero que se hayan divertido. Estas son algunas de las supersticiones y de las creencias que hay allá en Argentina. Cuéntenos si ustedes conocen otras o cuéntenos sus favoritas mexicanas o del país en donde ustedes residan. Y pues sí, podríamos buscar, ¿no? Para empezar a hacer como con gente que sepa de distintos países y empezar a hacerlo. Estaría divertido eso. Si tienen algunas para sugerir, háganlo en los comentarios. Ya está. Y bueno, si no hay nada más que agregar, fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Venga. Durán, corre música. Adiós, amigos. Vámonos. Didn't give a fuck sometimes. We just sit back and laugh at life. Putting far and wide away from harder times. I'm wide awake. I'm looking out to see the art of life is right in front of me. Inside your smiling